Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan, que nos siguen en las redes sociales. En esta mañana vamos a iniciar un servicio más, es domingo, Día del Señor, día en que queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. En realidad al Señor hay que honrarle todos los días. 7 días a la semana, 24 horas al día. Siempre nuestros corazones deben estar dispuestos para honrar a Dios. Debemos orar siempre y buscar el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siempre alabando a nuestro Dios porque Él está vivo. Él no está muerto, Él ya no permanece en la cruz. Él está vivo sentado a la diestra de Dios Padre, y como Él es el Dios omnipresente, por lo tanto, vive y mora también en el corazón de cada uno de aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas. Vamos a Dios en una palabra de oración antes de iniciar con la primera alabanza. Vayan buscando en el libro, en el himnario, la alabanza número 20, que se titula «Cuán grande es Él», pero antes vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, le damos gracias porque usted es el Dios grande, vivo, el fuerte, el todopoderoso. Usted es el creador del universo, Señor. Usted es el que nos escogió, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Usted es aquel que nos redimió y nos salvó, Señor, por su gracia infinita y la fe nuestra puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos por su Hijo Jesucristo, Señor, porque usted lo envió, Señor, para salvación de todo aquel que cree, todo aquel que le recibe. Gracias, Padre, porque también nos ha puesto en nuestros corazones su Espíritu Santo que nos guíe, Señor, a toda verdad en su palabra. Ruego que ese Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe, nos ilumine y nos dé revelación de su palabra santísima. Y acá, al leerla, al estudiarla, al meditarla, al vivirla, enseñarla y predicarla, Señor, su nombre sea siempre glorificado. Bendiga a la iglesia, Señor, donde quiera que estén, allá en sus casas o donde se encuentren. Deles, Padre, su bendición. Denos unidad y edifíquenos y denos siempre fortaleza. Que una misma mente, Señor, seamos todos unificados para cumplir su propósito suyo, Padre. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonemos el primer himno número 20, «Cuán grande es Él».
grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios porque estamos aquí delante de su presencia, dándole gracias y alabando su nombre santísimo. Hermanos, vamos a cantar el otro himno, es el número 504, y después de ello vamos a leer una lectura bíblica. Hermana Sandoval nos va a dirigir en esta lectura bíblica. Váyase preparando, es el Salmo 90, del 1 al 17, y la leeremos alternadamente. El próximo himno es el 504, Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista es un himno muy hermoso, el cual nos habla de que un día todos estaremos en la presencia del Señor al momento de que se toque la trompeta, en aquel abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos con el Señor. Amén. Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba en tierra rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista yo estaré, cuando allá se pase lista yo estaré, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista ya no estar. Cuando allá se pase lista yo estaré, cuando allá se pase lista yo estaré, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al deslumbrar, siempre habremos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista ya no estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Qué hermoso es cantar al Señor cuando le canta con todo su corazón. Créame que el Señor nos recibe, nos escucha nuestras alabanzas, así como cuando Él contesta nuestras oraciones, cuando le oramos y le pedimos a Él de todo nuestro corazón. Bien, voy a pasar a decirle los anuncios, los cuales serán llevados a cabo cuando ya estemos reuniéndonos por allá en la casa de Dios. La escuela dominical, estudio de la palabra de Dios, será llevado a cabo a las 10 de la mañana los domingos, y el servicio de adoración estará llevado a cabo a las 11 de la mañana. Por la tarde estaremos teniendo una unión de preparación, un estudio bíblico. Es necesario tener esos estudios bíblicos para aprender cómo servir, cómo ministrar más en la casa de Dios, en el servicio a nuestro Señor y a los hermanos. A las 6 de la tarde sería el servicio vespertino en la tarde. Servicio de media semana lo tendremos los miércoles
habiendo una reunión de oración a las 6:30 y a las 7 de la tarde, 6:30 p.m. y 7 de la tarde, el estudio o la predicación, el mensaje de la palabra de Dios. Y luego estaremos, con el favor de Dios, le ruego al Señor que todos podamos reunirnos para el ensayo del coro a las 7 de la tarde los días viernes ensayo de coro, y los sábados evangelismo. Es necesario llevar la palabra del Señor casa por casa, llevar, quizás el Señor salve a alguien, de seguro que el Señor salvará a alguien si vamos nosotros en obediencia a Dios llevando el mensaje casa por casa. Bien, hermanos, vamos a pasar adelante, vamos a continuar adelante. Voy a pedir a hermana Sandoval que venga y nos dirija en una lectura bíblica antifonal, o es decir, alternadamente, del Salmo 90 del 1 al 17. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Donde quiera que se encuentren mis hermanos en la fe, que sean bendecidos y que su nombre siempre sea glorificado. Amén. La palabra de Dios en el Salmo 90 nos habla grandes cosas y maravillosas. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de mi Señor y mi Salvador Cristo Jesús. La palabra de Dios dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros en la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acábanos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Todos juntos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de vuestras manos confirma sobre vosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bendito Padre Celestial, le ruego el perdón de mis faltas. Yo necesito, Señor, cada instante de su grandeza, de su misericordia. Espíritu Santo de poder, conforte cada corazón en esta mañana de aquellos que están padeciendo enfermedades, que han perdido a sus seres queridos debido a este virus, a esta pandemia, Señor. Aquellos que perdieron esposos, hijos o madres o padres.
que sus santos ángeles les den, su Espíritu Santo les dé fortaleza. Quite, Señor, usted puede hacerlo. Yo sé que usted lo hace todo con un propósito, Señor, que no lo entendemos, pero usted sabe lo que hace porque usted nunca va a dejar de ser Dios. Pase lo que pase, usted está sentado en el trono de su gracia, gobernando, Señor, a cada ser humano que está en esta tierra. Le ruego, Señor, por todos los hermanos que no pueden congregarse, que siempre lean su palabra, Señor, que ellos se llenen con el poder de su Espíritu Santo todos los días, así como el estómago nos pide la comida que es necesaria para nuestro cuerpo, cuanto más su comida que nos dice que usted es el pan de vida, que nos alimenta el Espíritu y nos anima para poder seguir adelante. Yo le ruego todas estas cosas en el nombre de mi Señor y mi Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Santa Bárbara. Aquí tiene su tesoro. Bien, vamos a continuar adelante, hermanos. Vamos a entonar el último de los himnos. Himnos número 70 o 170. Se le borró aquí un número al mío. 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Himno número 170. Aquí hay una invitación. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ven a Cristo, recíbele y sé salvo. Recíbele como tu único Señor y Salvador personal de tu alma. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas, oh Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos, bendíganos, guíenos siempre, Señor, de su mano santísima, para continuar siempre, Señor, en sus caminos. Bien, pueden tomar sus asientos y vamos a entrar ahora a lo que es la palabra de Dios, el mensaje de su palabra. Les voy a pedir que busquen en el libro, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Ageo. Ageo está entre Sofonías y Zacarías. Entre Sofonías y Zacarías está el libro del profeta Ageo. Ageo es uno de los profetas menores, profeta se llama del post-exilio,
o sea, después de que que volvieron de la cautividad. En ese tiempo Dios le da al profeta Ageo un mensaje muy contundente, diríamos así. Y este mensaje, aunque nos abarca a todos, es enviado para Zorobabel, para Josué y en especial también para todo el pueblo. Ageo capítulo 1, y vamos a considerar el versículo del 3 al 10. Ageo 1 del 3 al 10. ¿Ya están ahí? Recordemos que este libro es un libro pequeño, no lo pierdan, está en medio de Sofonías y Zacarías. Esta profecía fue dada al profeta Ageo más o menos en el año 520. Y la palabra del Señor dice así. Vamos a leer del 3. Voy a leer desde el 1, mejor, hasta el 10. Del 1 al 10. La palabra, el mensaje de la palabra es: medita bien sobre tus caminos. Dios quiere que al correr esta carrera cristiana, la vida cristiana, no la corramos a prisa, sino despacio, que corramos con diligencia, que seamos advertidos y que estemos siempre conscientes de que debemos de considerar cada uno de nuestros caminos y pensar, meditar si es que verdaderamente estamos siguiendo la voluntad de Dios o estamos obedeciendo a nuestros propios deseos. La palabra del Señor dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Se refiere a la casa de Jehová. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su amor y su fortaleza. Gracias, Señor, porque usted es grande y es rico, Señor, en su misericordia. Porque usted es paciente, Señor, para con nosotros. Pues su palabra dice que usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, Señor, al arrepentimiento. Qué hermoso, Señor, qué hermosa es su palabra santísima. Usted es un Dios de oportunidades, un Dios que nos da paciencia y una oportunidad tras otra.
y que siempre está usted, Señor, con sus brazos abiertos, esperando, Señor, que nos volvamos a usted, que escuchemos su palabra, que la atendamos, Señor, porque usted, Padre, su voluntad es buena para con nosotros, solamente que nosotros, Señor, somos pueblo rebelde, pueblo de dura cerviz. Hable a nuestros corazones y que nosotros, Padre, podamos oír su palabra, recibirla y atenderla, Señor. Que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de su palabra. Porque usted, Señor, se glorifica en que nosotros vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca. Se lo pedimos, Señor, que bendiga a la iglesia, donde quiera que se encuentre la iglesia, Señor, en sus casas, donde quiera que estén. Yo le ruego, Padre, que ellos también estén meditando y considerando su palabra a esta hora, que estén leyendo su palabra y que su Espíritu Santo también les dé dirección, Señor, así como a nosotros que nos dé también dirección para poder proclamar el mensaje de salvación y que las almas sedientas de su palabra, aquellas almas necesitadas de salvación, le busquen, vengan a usted y le glorifiquen también, Señor, como nosotros. Porque se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Bien, así dice el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Este llamamiento acerca de la meditación nos llama a que consideremos qué es nuestro estilo de vida para con la voluntad de Dios. ¿Estamos buscando glorificar a Dios, obedecer a Dios, o estamos buscando aquello que nos importa y nos interesa siempre más a nosotros que a Dios? Este llamamiento viene de un irreflexivo, dilatorio manera de actuar, es decir, somos tardos para oír, somos tardos para actuar, para hacer la voluntad de Dios. Y qué prontos somos nosotros para buscar nuestro propio interés. ¿Y cuál es nuestro propio interés? Las cosas del mundo, aquello que nunca nos va a llenar, aquello que nunca nos va a satisfacer. Porque la palabra del Señor dice que el que busca el dinero nunca se sacia de él, adquiere y quiere más, adquiere y quiere más. Quieres un carro nuevo y luego al rato queremos otro más nuevo porque ya miramos otro mejor. Vivimos en una casa, un techo que Dios nos ha dado y luego miramos otra más hermosa, más bonita, vamos a comprar otra porque si aquel pudo, ¿por qué yo no? Y así es la vida siempre. Siempre buscamos lo nuestro y tendemos a olvidar aquello que debe de ser primario, que es primario, pero que debiera de ser primario en nuestras vidas, la voluntad de Dios. Aquí el profeta Ageo ha sido enviado por Dios a llevar este mensaje. Y este mensaje, de acuerdo a la manera del Antiguo Testamento, claro que este mensaje también es aplicable a nosotros, pero va dirigido a Zorobabel, hijo de Salatiel, era un gobernador de Judá. Y va dirigido a Josué, hijo de Josadac, era sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su casa sea reedificada. Dios quiere que su casa sea reedificada. Aquí estamos hablando a Zorobabel, se le está diciendo acerca de la casa de Dios, el templo, pero también podemos nosotros, el Espíritu Santo nos lo aplica también a nuestras vidas, porque hay otra casa de Dios, hay otro templo de Dios, que es su cuerpo y mi cuerpo, porque en su cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios, y usted es cristiano, salvo. En nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, una casa que también ha de ser edificada espiritualmente, una casa espiritual que debe de ser fortalecida, que debe de ser edificada y que debe de ser preparada para aquello que sea la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa?
Zorobabel, la palabra de Dios le dice aquí en el versículo 2, no ha llegado aún el tiempo, dice el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y sabe una cosa, cuando nosotros buscamos lo nuestro, somos prontos para buscar lo que a nosotros nos interesa. Los banquetes, las festividades, los deportes, su trabajo, su dinero, su prosperidad, todas esas cosas las buscamos muy rápidamente. Nuestras casas, el bienestar de nuestras casas. Pero la casa de Dios, la edificación de la casa de Dios, decimos, ay después, otro día será. He llegado a oír personas que dicen, hay más tiempo que vida, pero no sabes si habrás de amanecer mañana. No sabemos si mañana viviremos o ya estaremos con el Señor. Por lo tanto, es necesario atender a la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Para poder nosotros es necesario detenernos en nuestro correr diario y meditar o considerar nuestros caminos. Consideremos nuestro estilo de vida. En el versículo 4 dice, es para ustedes, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. ¿Qué significa casas artesonadas? Se utilizaba en los antiguos tiempos que hacían unos techos muy elevados y por debajo la bóveda o lo que ahora llamamos el cielo en la casa, el cielo dentro de nuestra casa, estaba muy elevado y estaba lleno de dibujos, de artesanías, ingeniería, arquitectónica, muy bonita, muy lujosa, muy elocuente y elegante. Y dice el Señor aquí, ¿por qué sus casas están llenas de arte arquitectónica, es decir, artesonaría? Están artesonadas y la casa de Dios está desierta. Y dice la palabra de Dios, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, detente y observa la forma en que vas caminando en tu vivir. Detente y mira la forma como vas caminando. Hace años, uno de mis hijos trabajaba tanto, y no solamente en lo secular, pero también en la iglesia, y vino a mí un hermano y me dice, hermano, dele un consejo a Julio. Dale un consejo como papá, dígale que no trabaje tanto, se va a desgastar. Y ciertamente él trabajaba para la obra de Dios y también en el taller, pero déjeme decirle que, bueno, Julio estaba joven, pero aún así, nosotros debemos de detenernos y mirar cómo vamos corriendo la carrera de la fe. ¿Estamos siguiendo la voluntad y el propósito de Dios o solamente queremos ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, conseguir material, conseguir dinero, conseguir casas, conseguir autos y tener bienes y olvidarnos de la casa de Dios? Este es el mensaje especial que el profeta Ageo estaba trayendo a estos dos siervos y al pueblo. Estaba trayendo a Zorobabel y también a Josué, hijo de Josadac, y también lo traía al pueblo. En el verso 6, obsérvelo bien, dice, siembran mucho y recogen poco. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Y no es que Dios sabe que aquí en este país tenemos en abundancia para comer y comer y comer, pero no se está basando solamente en la comida física. Se está basando también en que adquieres cosas y no te sacias. Yo no sé si usted conoce personas que van a la tienda y compran todo lo que se les antoja y lo llevan a casa y aglomeran y al rato tienen su garaje lleno de objetos que ni siquiera usan,
y todavía no están satisfechos porque salen otra vez al mercado, van a la tienda y miran cosas nuevas y quieren adquirirlas y las adquieran otra vez y las compran. Pero ¿sabe qué? Cuando se trata de ofrendar y diezmar para el Señor, no hay. No hay para diezmar, no hay para ofrendar, no tengo. Conozco una persona que me dijo, pastor, yo quisiera diezmar a la iglesia, pero es que no me queda. Le dije, hermano, no le queda porque no comienza por diezmar. Comience primero teniendo fe en Dios y comience a diezmar y comience a ofrendar para la casa de Dios y verá que después le va a alcanzar. En primer lugar, nunca nos formamos un presupuesto. Nunca somos buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos. ¿Sabe que todo pertenece a Dios? Hay personas que no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo. Y aún muchos llamándose cristianos no tienen tiempo de venir a oír la palabra de Dios a la iglesia. ¿Sabe por qué no tienen tiempo? Porque son malos administradores de su tiempo. Primero hay que entregar el tiempo a Dios y Dios nos va a dar el tiempo para lo demás. Primero entreguemos nuestros materialismos a Dios y Dios nos dará materialismos. Primero entreguemos todo aquello, talentos y todo lo que el Señor nos haya dado para Dios y Dios nos dará todo lo demás. Es como dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 6, verso 33. El Señor dijo, mas busca primero el reino de Dios y su justicia y luego todas estas cosas te van a ser añadidas. Hay personas que primero buscan las añadiduras antes que el reino. Primero debemos de buscar el reino de Dios. Bien, por eso es que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6, dice, bebes y no quedas satisfecho, vistes y no te calientas. Y dice que el que trabaja a jornal recibe su jornal, es decir, recibe su salario en saco roto. En otras palabras, nunca tienes llenadero. Y nunca tenemos llenadero porque no buscamos primero el honrar a Dios. Escuchemos su mensaje, escuchemos su palabra, atendámosla, hagámosla y verá que las cosas cambiarán. No vas a ser millonario, tal vez, no. No vas a ser una persona rico que te sobre de todo en abundancia, no. Pero siempre tendrás lo necesario, lo que Dios promete darte siempre. Bien, esas casas artesonadas, cuando nosotros nos esforzamos porque nuestras casas estén bien, porque por tener todo aquello que anhelamos, pero no nos esforzamos para con Dios. ¿Sabe una cosa? Yo quiero que vayan a ver, por ejemplo, en segunda de Timoteo capítulo 2. Vayan a segundo libro de Timoteo capítulo 2. La verdad que no somos aptos, no somos diligentes en las cosas espirituales. Más que nada es porque no nos esforzamos, hermano. Algunas personas quisieran que el servicio a Dios se llevara a cabo a la 1 de la tarde para dormir tarde y llegar tarde, pero yo le aseguro que si los servicios los tuviéramos a la 1 de la tarde, todavía la gente llegaba tarde. Yo me recuerdo, yo no sé por qué ahora hay tanto de eso, que el cristianismo están acostumbrados a llegar todo el tiempo tarde a la escuela dominical, todo el tiempo tarde a los servicios. Hermano, yo me recuerdo que cuando yo era pequeño nos llevaban a los ídolos, es decir, cuando la iglesia popular me llevaban a oír misa a las 5 de la mañana. Mis padres me llevaban a oír misa a las 5 de la mañana, a ir a persignarme delante de los ídolos, hincarme delante de los ídolos a las 5 de la mañana. Y ahora que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, queremos comenzar los servicios a las 11 y todavía la gente llega tarde. Entonces necesitamos esforzarnos y poner más diligencia a los asuntos de Dios que a los nuestros. Observe, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, comienza Pablo
diciéndole a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vea la palabra, esfuérzate. Ningún mayordomo, ningún administrador de Dios hará las cosas bien si no nos esforzamos. Debe de haber un cierto esfuerzo para que Dios se agrade. No, hermano, no podemos estar oyendo la palabra de Dios ahí sentados en los sofaces, rascándonos la panza, la barriga ahí y no atender a las cosas de Dios. Debemos de buscar siempre el reino de Dios. Otro versículo allí en este mismo capítulo 2 de segunda de Timoteo, quiero que vea el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el reino de Dios debemos esforzarnos y debemos sufrir. Hermano, en todo se sufre. Hace unos días yo fui de vacaciones, que dizque para descansar. Después necesité tiempo en mi casa para descansar de las vacaciones. Porque va uno de vacaciones, se cansa. Está uno trabajando, se cansa. En donde quiera que uno esté, se cansa. ¿Por qué no cansarnos mejor en buscar la voluntad de Dios? Busquemos siempre el reino de Dios. Vea también allí en 2 de Timoteo 2, el versículo 5, dice que debemos de luchar, no solamente debemos de esforzarnos, no solo debemos de sufrir, pero debemos de luchar. Dice, y también el que no lucha, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Debemos de luchar, como lucha el atleta. El atleta no llega a ser atleta nada más por estar sentado. Él tiene que ejercitar, tiene que luchar, tiene que poner disciplina, tiene que poner fidelidad en lo que quiere para lograr su objetivo. Bueno, queremos servir a Dios, queremos agradar a Dios, debemos esforzarnos, debemos sufrir, debemos luchar y también debemos trabajar. Vea el versículo 6. Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermano, ¿quieres vida eterna? ¡Qué bueno! ¿Quieres gozar en la presencia de Dios en la eternidad? ¡Qué bueno! ¿Quieres que Dios te atienda siempre y te dé bendiciones? ¡Qué bueno! Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. No solamente te la pases trabajando para lo que es tuyo, para recibir un salario, un sueldo, adquirir un carro bueno, una casa buena, pero trabaja para la gloria de Dios. Después de todo, la palabra de Dios nos dice que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios, porque Él es todo sobre todo. Él es el primer lugar en nuestros corazones, debe de serlo así. Y si Él es el primer lugar en tu vida, tú trabajarás para la gloria de Dios. Quiero que veas aquí el mensaje de este profeta, del profeta Ageo, a Zorobabel y a Josué y al pueblo de su tiempo. Dice, continúa diciendo en el versículo 6, dice, vistes y no te calientas, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Vistes y te vistes y no te calientas. ¿Sabe? Trabajas, dice, siembras mucho y recoges poco. Todo eso, yo quiero decir en esta mañana que no hay cosecha espiritual. No hay cosecha espiritual porque nosotros aquí verdaderamente no sembramos mucho ni tampoco sembramos poco. Porque sembrar significa que vayas a evangelizar y llevar el mensaje de la palabra de Dios casa por casa, personalmente a cada persona. Tú puedes testificar de Cristo a alguien y recibir así cosecha. Tú puedes llevar el mensaje de la palabra de Dios. La semilla aquí es la palabra de Dios. Quiero enseñarte un pasaje. Por favor, vayan al libro de los Salmos. Es el Salmo número 126, por favor. Salmo 126. Observa, cuando ya está en el Salmo 126, mira los versículos el 5 y el 6. El 5 y el 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo
segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiero que observes que es difícil. El trabajo crea fatiga, pero cuando tú vas a hacer el trabajo de Dios, tal vez tú digas, oh, hay personas que dicen, no, hermano, yo no voy a evangelismo porque a mí no se me da, no me nace. ¿Y quién dijo que debías de ir solamente si te nace o no? Tú debes de obedecer a Dios. Debemos de obedecer su mandamiento. El Señor dijo, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y promete algo muy hermoso, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario que atiendas, es necesario que vayas a sembrar. Aquí dice, siembran mucho y recogen poco. La promesa de Dios es que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice que irán andando y orando los que llevan la semilla, es decir, la preciosa semilla es la palabra de Dios, pero un día volverán trayendo sus gavillas al Señor. Es necesario que atendamos con diligencia. Ahora piensa en este pasaje y piensa lo que dije aquí, Ageo. Siembras mucho y recoges poco. ¿Dónde está aquí el error? ¿El error está en que la semilla no sirve? No, de ninguna manera. La semilla es preciosa. ¿O en Dios que da el crecimiento? Porque la palabra del Señor nos dice, dijo Pablo a los Corintios, allá en Corintios, 1 Corintios 3, 5 y 6, dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. No debe haber nada equívoco en cuanto a Dios, por supuesto, sabemos eso. En cuanto a su palabra, tampoco. Entonces, lógicamente, claramente, el error está en que no hay sembradores. No hay semilla que se lleve. ¿Y cómo van a llevar la semilla si no hay quien la lleve? Hermanos, necesitamos hacer caso a Dios. Considerad vuestros caminos. Considera, meditad bien sobre vuestros caminos. Por eso Dios dice, medita en tus caminos. Es necesario que atiendas y edifiques la casa. En lo espiritual está hablando de que la casa de Dios debe ser edificada espiritualmente. En lo físico se refiere a que el templo de Dios debe lucir hermoso, debe de estar bien edificado, con fundamentos sólidos, debe de estar bien edificada la casa de Dios. Y la espiritual debemos estar fuertes en el Señor. Quiero que veas, dice la palabra del Señor, quiero que vean en Juan capítulo 6, verso 51. El Evangelio de San Juan 6, verso 51. Aquí el Señor Jesús, vean lo que dice. Me refiero a la frase que dice allí en el versículo 6, comes y no saciáis. Comes y no te sacias. Bebes y no estás satisfecho. El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para vida del mundo, el cual yo daré por la vida del mundo. El que come este pan, dijo el Señor en otra parte, vivirá para siempre, es decir, no morirá. De manera que cuando tú quieres comer, procura comer la palabra de Dios, más que la comida física. El Señor dijo también a aquella multitud que le seguía, que le estaba esperando al otro lado del mar. El Señor les dijo, trabajen más por la vida que para vida eterna permanece. No trabajen para el pan físico
que se sacia ahorita y al ratito vuelven a tener sed, sino que más bien trabajen por aquel pan que permanece para vida eterna. Quiero que vean también Efesios 4, versos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Allí estamos hablando de que nos vestimos y nos calentamos. Te vistes y no te calientas. Necesitas otro tipo de vestimenta. Pablo aquí está diciendo a la iglesia de Éfeso, a los efesios, versículo 22, 4:22, Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítate esa vestidura, despójate del viejo hombre. Y el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de quitarnos nuestra vieja naturaleza y vestirnos de nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza, recuerde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que debemos de revestirnos de Cristo, debemos revestirnos del Espíritu Santo. Quiero decirle algo, quiero que vayamos otra vez a Ageo. Quiero enseñarles que cuando este profeta, Ageo, trajo la palabra, se la trajo a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadac, y al pueblo de aquel tiempo. Quiero que vean en el versículo 12, Ageo 1:12, y vea conmigo lo que dice allí. Y oyó Zorobabel. ¿Qué fue lo que hizo Zorobabel? Oyó la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, también oyó la palabra. Y luego dice, y todo el resto del pueblo también oyó la palabra de Dios. Y dice, oyeron las palabras también del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Temió el pueblo delante de Jehová, es decir, tuvieron temor del Dios Todopoderoso. Escucharon la palabra, les causó temor en su corazón. Y dice en el versículo 14, vea lo que dice aquí. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó también el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vea lo que siga leyendo. Y vinieron, ¿y qué hicieron? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hace falta para ponernos manos a la obra y trabajar en la casa de Dios? Oír la palabra, tener temor reverente de ese Dios todopoderoso y atender a la palabra, dejar de engañarnos a nosotros mismos, como dijo Santiago. Santiago dice en su libro, Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, cuando uno escucha la palabra y no hace nada, te estás engañando a ti mismo, mi hermano. No importa que tengas 30 o 40 años como cristiano, si no haces nada, si no escuchas, una cosa es que oigas, pero que no atiendas, es igual que no escucharas. De manera que necesitas oír la palabra de Dios, atenderla y tener ese temor reverente de nuestro Dios Todopoderoso. Oír, porque el escuchar la palabra de Dios, eso hace que nosotros meditemos en nuestros caminos. ¿Has considerado tus caminos? ¿Has meditado en tus caminos? ¿Has meditado en tu estilo de vida? Si estás verdaderamente sirviendo a Dios o estás sirviendo a tus propios intereses, a tus propios deseos. Es necesario oír la palabra de Dios y atenderla,
considerarnos, considerar nuestros caminos, considerar nuestro estilo de vida y servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si no lo haces, si no lo hago, estaremos desobedeciendo a Dios. Quiero que veas allí en mismo Ageo, ahora mira el capítulo 2. Ve lo que dice. Vamos a ir otra vez a la misma profecía. Ve Ageo capítulo 2, versículo 2 y siguientes. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Es decir, la profecía es a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo. Y ahora es a su iglesia. Ahora es mandado este mensaje a la iglesia. No le dijo solamente a aquellos de su tiempo, diles que consideren, que mediten en sus caminos. Dios está diciendo a la iglesia de ahora del Nuevo Testamento, mediten en sus caminos. Quiero que veas el verso 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, y sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra. Fíjate bien, cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Trabaja, Él está con nosotros. Él nos dará las fuerzas para trabajar. No solamente para embellecer el templo de Jehová Dios, no el templo donde se reúne la iglesia, pero también embellece el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que es mi cuerpo. Somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, trabajemos, seamos diligentes y mantengamos esa buena comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Ya tenemos solamente casi 1 o 2 minutos. Quiero que busques Apocalipsis 1:3. Primero ve a Juan 5:24. Quiero mostrar algo en Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5:24. Ir a Apocalipsis es fácil, es ir hasta el último libro, pero en Juan 5:24, palabras del mismo Señor Jesús, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la tremenda bendición de ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Ahora ve Apocalipsis 1:3. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 3, la palabra del Señor dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es lo que te quiero decir. El tiempo está cerca. El Señor Jesucristo viene. ¿Qué no te das cuenta? El cambio de los tiempos. ¿No te das cuenta de las pandemias y las pestes que ahora hay? ¿No te das cuenta que el amor entre los seres humanos, de los hijos en la familia, está menguando? Está acabándose el amor y se están cumpliendo las profecías de que el Señor ya viene pronto. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Dice, porque el tiempo está cerca. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para cuando Dios te llame a su presencia? ¿Estás enteramente preparado? Fíjate que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, versículos 2 al 6, dice el Señor, te lo voy a leer para no causar aquí errores. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Wow. Donde Él esté, tú también estarás. Si escuchas la voz de Dios, su palabra, y la atiendes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino al Padre. Piensa, medita en los caminos
que vas siguiendo? ¿Está Dios en tu corazón? ¿Has recibido a Jesús como único Señor y Salvador personal de tu vida? Yo te invito a que le ruegues a que venga Él a tu corazón ahora mismo. Arrepiéntete delante del Dios Todopoderoso y recibe a Jesús como único Señor y Salvador tuyo. Vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo, le rogamos, Padre Santísimo, que tenga misericordia de todos aquellos que no le han recibido. Allí en aquellos corazones donde usted no mora y no reina, Señor, ábrale sus corazones y déles, Padre, salvación y déles vida eterna. Padre, oramos que su iglesia, donde quiera que esté, pronuncie su palabra, que seamos testigos eficaces, Señor, de nuestro Salvador, y que no nos dé pena, no nos dé vergüenza enseñar, predicar su palabra y llevar el mensaje de salvación. Si tú has oído la palabra de Dios, ruega a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Yo reconozco mi error, reconozco que soy pecador, me arrepiento delante de usted y en estos momentos le recibo y le pido que venga a mi corazón y me dé salvación y me dé vida eterna. Dígale, si tú lo has hecho, dígale, gracias Señor por salvarme. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos así a continuar adelante en el nombre de Dios.